Saludos, bienvenidos a la primera parte de la lección número 7 de nuestro curso de razonamiento lógico y matemático. Al final de la lección anterior estábamos viendo la última técnica con que los matemáticos cuentan para demostrar teoremas, y es lo que se llama la prueba en cadena. Indicamos que eso tenía que ver mucho con la doble prueba, que fue el método anterior a este que estudiamos al final de la lección anterior, ¿verdad? Recuerde que eso de la doble prueba tenía que ver con teoremas que tuvieran la forma de bicondicional. P si solo si Q. Y recuerde que cuando teníamos un teorema así, P si solamente si Q, pues hay que demostrar dos condicionales, por eso se llama la doble prueba, ¿verdad? Y las condicionales que hay que demostrar es que dice si P entonces Q y la otra es si Q entonces P. Bueno, pues la prueba en cadena tiene que ver también con eso, pero en vez de haber dos afirmaciones relacionadas por medio de una bicondicional, hay tres o más afirmaciones relacionadas, todas ellas, por medio de bicondicionales. Y eso es lo que indica aquí, ¿verdad? Y entonces dice que esto es, por ejemplo, si yo tengo tres afirmaciones, P, Q y R, ¿okay?, que están entre todas ellas relacionadas por medio de bicondicionales. Mírenlas aquí. P, si, solo si, Q. P, si, solo si, R. Y Q, si, solo si, R, pues haremos esta prueba. En vez de hacer la prueba de las seis condicionales, si P entonces Q y si Q entonces P. Si P entonces R y si R entonces P, y si P, Q entonces R y si R entonces Q, pues entonces hacemos esta prueba de tres condicionales, no de seis sino de tres nada más. Mire, si yo puedo demostrar que si P entonces Q, si Q entonces R y si R entonces P, ¿verdad? Ya usted verá que he demostrado las seis condicionales que tengo que demostrar para esas tres bicondicionales. Mírenlo. Vamos a poner esta primera bicondicional que dice P si solo si Q. Pues la primera condicional que hay que probar es si P entonces Q. Mírala aquí. Pues si yo logro probar que si P entonces Q, mírala aquí, pues probé si P entonces Q. ¿Cómo logro demostrar la otra condicional que está envuelta en esta bicondicional? Que si Q entonces P, pues mírela. Si yo paso de Q a R, ¿verdad? Y después de R a P, pues mire, a la larga, empezando en Q, llegué a P y ya. Vamos a ver esta otra bicondicional a ver si está ahí envuelta. La primera que habría que probar es si P entonces R. Mire, pues si yo paso de P a Q, ¿verdad? Y después de Q a R, pues mire, partiendo de P, argumenté hasta llegar a Q. ¿Cómo yo paso de R a P? Pues mírala aquí mismo, de R, argumento y llego a P. Y ya tengo la condicional en esa dirección. Y como yo veo que en esas tres condicionales están las dos que están envueltas en esta bicondicional, pues mire, como yo veo que si Q entonces R, mira aquí, si Q entonces R, mira aquí la encontré, ¿ves? Y como yo puedo demostrar que si R entonces Q, pues mire, si yo paso de R a P y de P a Q, pues mire, pasé partiendo de R, llegué a la Q también, ¿ves? Así que fíjese que si yo demuestro estas tres condicionales, pruebo las seis condicionales que están envueltas en esas tres bicondicionales, ¿ok? Bueno, y eso es lo que hemos indicado aquí. Entonces, aquí les indico, ahora esto es lo nuevo, ¿verdad? Aquí empezamos, me parece que aquí esto no lo habíamos visto al final de la lección anterior. Los teoremas en que se requieren la demostración en cadena se expresan de esta manera. Las siguientes afirmaciones son equivalentes. Y por ejemplo, aquí nos presentan que hay cuatro afirmaciones equivalentes. La P, la Q, la R y la S. O sea que existen estas seis bicondicionales entre ellas. P si solo si Q. P si solo si R. P si solamente si S. Q si solamente si R. Q si solamente si S. Y R si solamente si S. ¿Veis? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bicondicionales entre esas cuatro afirmaciones. Así que fíjense que yo tendría que hacer 2, 4, 6, 8, 10, 12 demostraciones de condicionales, ¿verdad? La que dice si P entonces Q, la que dice si Q entonces P, la que dice si P entonces R, la que dice si R entonces P, etc. 12 condicionales habría que demostrar para probar esas seis bicondicionales. Pero si yo hago esta prueba en cadena, si P entonces Q, si Q, entonces R, si R entonces S y si S entonces P, he logrado demostrar las 12 condicionales que tengo que demostrar si cojo cada una de las bicondicionales que hay entre ellas individualmente. Y fíjense que entonces nada más tendría que hacer 1, 2, 3, 4 condicionales, demostrar 4 condicionales nada más, y eso automáticamente me prueba las 12 que requieren las demostraciones de esas 6 bicondicionales, ¿ok?
Bueno, pues vamos a ver este ejemplo. Suponga que los siguientes enunciados son ciertos. Mírenlo aquí. El primero dice: si me levanto temprano, entonces no como huevos en el desayuno. Segundo, tomar un jugo de chinas es una condición necesaria para no comer huevos en el desayuno. Tercero, me acuesto tarde si estudio para el examen de matemáticas. Cuarto, no tomar café en la... Y ahí nos quedamos, ¿verdad? Vamos a seguir. Voy a borrar, ¿verdad? Para seguir con esa cuarta afirmación. No tomar café en la noche es una condición suficiente para levantarme temprano. Estudio para el examen de matemáticas si me tomo un jugo de China. F. No desayunar es una condición necesaria. Seguimos acá. Para acostarme tarde. G, la séptima. Solo si desayuno, entonces tomo café en la noche. ¿Okay? Bien. Y a base de eso, demuestre el teorema. Las siguientes afirmaciones o enunciados, ¿verdad?, son equivalentes. Son equivalentes, ¿ok? Y la primera es: estudio para el examen de matemáticas. La segunda: no tomo café en la noche. La tercera: tomo un jugo de chinas.
yo quiero probar que esas tres afirmaciones son equivalentes, ¿ok? Primeramente, déjeme asegurarme que copie bien los datos que voy a suponer que son ciertos. Si me levanto temprano, entonces no como huevos en el desayuno. Bien. Segundo, tomar un jugo de chinas es una condición necesaria para no comer huevos en el desayuno. Tercero, me acuesto tarde es si estudio para el examen de matemáticas. ¿Ok? Cuarto, no tomar café es una condición suficiente en la noche. Tomar café en la noche es una condición suficiente para levantarme temprano. Muy bien. Quinto, estudio para el examen de matemáticas si me tomo un jugo de chinas. Sexto, no desayunar es una condición necesaria para acostarme tarde. Y séptimo, solo si desayuno, entonces tomo café en la noche. Muy bien, muy bien. Y entonces quiero probar estas afirmaciones que son equivalentes. Dice, estudio para el examen de matemáticas. No tomo café en la noche y tomo un jugo de chinas. Ok. ¿Qué quiere decir que esas tres afirmaciones son equivalentes? Que entre todas ellas existen bicondicionales. O sea que yo puedo decir, estudio para el examen de matemáticas si solamente si no tomo café en la noche. También puedo decir, estudio para el examen de matemáticas si solamente si tomo un jugo de chinas. Otra que puedo decir, no tomo café en la noche si solamente si tomo un jugo de chinas. ¿Ok? Así que esas son las tres afirmaciones que son bicondicionales, ¿verdad? Que se pueden formar entre esas tres afirmaciones. ¿Ok? Pues yo lo que tendré que hacer en la prueba de ese teorema es que existen estas condicionales. La afirmación A, si A, entonces la afirmación B. Si la afirmación B, entonces la afirmación C. Y si la afirmación C, entonces la afirmación A. ¿Ves? Ahí está la cadena, ¿no? Veremos que esa cadena, si A entonces B, si B entonces C y si C entonces A, prueba la equivalencia de esas tres afirmaciones. O sea, prueba esas tres bicondicionales que existen entre cualesquiera dos de ellas. ¿Ok? Bueno, pues vamos a ver. Cuando usted va a hacer esto, usted empieza diciendo, bueno, vamos a ver la de A a B. ¿Okay? Como yo, si estudio para el examen de matemáticas, entonces no tomo café en la noche. Vamos a ver si eso es verdad. La primera que vamos a ver es si A, entonces B. Y lo indica así, ¿ok? Según en la prueba doble, ¿verdad? Usted ponía dos flechas, una para la derecha y una para la izquierda, para demostrar las dos condicionales que tenía que demostrar. Pues ahora usted empieza con esta, la primera. Yo quiero ver que si A, entonces B. O sea, que si estudio para el examen de matemáticas, entonces no tomo café en la noche. Bien. Bueno, pues esa es la condicional que tengo que probar, ¿verdad? Si estudio para el examen de matemáticas, entonces no tomo café en la noche. La hipótesis de esa condicional es que usted estudia para el examen de matemáticas. Si usted empieza diciendo por hipótesis, ¿verdad? Usted tiene que partir de la hipótesis suponiéndola cierta. ¿Qué es lo que dice la hipótesis de la primera condicional? Que usted estudia, o esa persona estudia, para el examen de matemáticas. Bueno, ¿qué pasa si esa persona, usted o yo, estudia para el examen de matemáticas según una de las afirmaciones que tenemos? Ay, carajo, borré aquí. Me perdonan. La primera decía, la borré, ¿verdad? Porque esta es la B. La primera, que era la A, decía si me levanto temprano, entonces ¿qué?
Ajá, entonces, ajá. Perdón. Si me levanto temprano, entonces no como huevos en el desayuno. Había borrado esto, me perdonan. ¿Ok? Bueno, vamos a ver, ¿qué pasa si usted parte de la hipótesis de la primera condicional, que es si estudio para el examen de matemáticas, entonces no tomo café en la noche? Pues usted empieza suponiendo, ¿verdad?, lo que dice la hipótesis de esa primera condicional, si A, entonces B, que estudia para el examen de matemáticas, ¿ok? ¿Qué pasa si usted estudia para el examen de matemáticas? Vamos a buscar por aquí. Ajá. Si estudio para el examen, mira aquí. Me acuesto tarde si estudio para el examen de matemáticas. O sea que si usted estudia para el examen de matemáticas, que es la hipótesis que usted tiene en esa primera condicional, entonces me acuesto tarde, ¿ves? Si estudio para el examen de matemáticas, que es lo que estoy suponiendo, ¿verdad?, como primera hipótesis, entonces me acuesto tarde. Y eso fue por el dato C. Entonces, por C, me acuesto tarde. ¿Ok? Bien, ya usted sabe que se acuesta tarde, ¿verdad? ¿Qué pasa si se acuesta tarde? Vale, me acuesto tarde. Ajá. Mira aquí. Si usted se acuesta tarde, ¿verdad?, dice que no desayunar es una condición necesaria para acostarme tarde. Pero usted se ha acostado tarde, ¿verdad que sí? Y como esto es una condición necesaria, pues eso quiere decir que si usted se acuesta tarde, entonces la conclusión de esta condicional que hay aquí es la condición necesaria, que es esta. O sea que usted no va a desayunar, ¿ok? Luego, por F, si usted se acuesta tarde, entonces no desayuno. ¿Qué pasa si usted no desayuna? Vamos a ver. Vamos a buscar por aquí si usted no desayuna. Ok. Aquí dice, ¿verdad? Solo si desayuno, entonces tomo café en la noche. Bueno, pues esto recuerde que quiere decir, ¿verdad? Si tomo café en la noche, entonces desayuno. Pues si yo no desayuno, entonces yo no tomo café en la noche, ¿verdad? Porque es equivalente al contrapositivo, ¿verdad? Fíjense que he llegado a que yo no desayuno. Y aquí dice, solo si desayuno, entonces tomo café en la noche. Y recuerde que esta es la forma de escribir. Si tomo café en la noche, entonces desayuno. Pero como no desayuna, ¿verdad?, el contrapositivo me dice entonces que usted no toma café en la noche. Luego, por G, o en consecuencia, debido a G, ¿verdad?, como no me desayuno, ¿verdad?, entonces no tomo café en la noche. Bien, vamos a ver qué pasa si no tomo café en la noche. Vamos a ver. Mira aquí. No tomar café en la noche, que es a donde yo he llegado, es una condición suficiente para levantarme temprano. O sea que si no tomo café en la noche, entonces, porque esta es una condición suficiente, esta es la hipótesis, entonces me levanto temprano. Y eso es por la D. Por lo tanto, de acuerdo con D, dicho sea de paso, ya, me perdonan. En este paso anterior, mire, yo llegué a que no tomo café en la noche. Y fíjense que a eso era lo que yo tenía que llegar en la primera condicional, ¿verdad? De A a B teníamos que partir de que usted estudia
para el examen de matemáticas, si estudio para el examen de matemáticas, ¿verdad? Entonces no tomo café en la noche. Y mire, yo llegué aquí a que no toma café en la noche. Pues ya terminó la demostración de si A, entonces B. Bien, así que ya está. Vamos a ver la de si B, entonces C. ¿Ok? Y precisamente usted empieza suponiendo por hipótesis. Tenemos la afirmación B, ¿verdad? No tomo café en la noche. Algunas veces usted tiene que estar pendiente, ¿verdad?, de qué es lo que está probando, porque se manda y sigue probando, diciendo cosas por ahí sin darse cuenta que ya probó la primera condicional, ¿se fijan? Bien, pues ahora la condición que tengo es que no tomo café en la noche. Si no tomo café en la noche, entonces tomo un jugo de China. Bueno, pues como no tomo café en la noche, que es a donde llegué de hecho aquí, y que ahora empiezo la siguiente condicional, ¿qué decía lo que decía la D? Que no tomar café en la noche es una condición suficiente para levantarme temprano. O sea que esto, si esto, entonces, porque esa es la condición suficiente, ¿verdad? Así que esta es la hipótesis. Si esto, entonces me levanto temprano. Entonces, por D, si no tomo café en la noche, me levanto temprano. No quiero borrar estas afirmaciones porque recuerde que las estoy así, las necesito para ver las justificaciones, ¿verdad? Así que tengo que seguir por aquí. Tengo que seguir por aquí, ¿ok? Claro, tengo que dejar las tres que yo quiero demostrar que son equivalentes, ¿verdad? Bien, por hipótesis, no tomo café en la noche. Entonces, por D, me levanto temprano. Y vamos a poner aquí una rayita para que no se confundan, ¿verdad? Me levanto temprano, que es lo que dice D, ¿ok? Y por aquí pasa una rayita, ¿verdad? Me levanto temprano. ¿Qué pasa si usted se levanta temprano? Pues mire, vamos a ver. Míralo aquí. Si me levanto temprano, entonces ¿qué pasa? No como huevos en el desayuno, por la afirmación A. Ajá. Luego, por A, si me levanto temprano, que es donde llegué, entonces no como huevos en el desayuno. Recuerde que tengo que llegar a que usted tome un jugo de China. No se nos olvide eso, ¿ok? ¿Qué pasa, verdad? Porque estoy probando la condicional de B a C, ¿verdad? Que si no tomo café en la noche, entonces tomo un jugo de China. Todavía no ha llegado, porque a donde que he llegado es que no como huevos en el desayuno. ¿Qué pasa si usted no come huevos en el desayuno? ¿Ok? Si no como huevos en el desayuno, míralo aquí. Esto es una condición necesaria para esto, no comer huevos en el desayuno. O sea que si no como huevos en el desayuno, entonces tomo un jugo de China. Por lo tanto, según B, tomo un jugo de China. Y ahí llegamos a la afirmación C, ¿ves? Partiendo de que no tomo café en la noche, llegué a que no tomo jugo de China. Así que aprobé la condicional de B a C. ¿Cuál nos falta? La condicional de C a A. Que si tomo un jugo de China, entonces estudio para el examen de matemáticas. Vamos a ver cómo lo logramos. Ajá. Vamos a amarrar esta porque esta ya fue la condicional de A a B, ¿verdad? Y ya la discutimos. Aquí fue de la condicional de B a C, que terminamos aquí. Vamos a la de C a A, que es la que nos falta, ¿ok? De pasar de aquí a que si esto, entonces esto, ¿ok? Ajá, y vamos a ponerlo aquí, de C a A. De C a A. ¿Cuál es la hipótesis? A esto a lo cual llegue, ¿verdad? Que usted se toma un jugo de China. Mira aquí, me tomo un jugo de China.
Y claro, tengo que llegar, mírelo, a que usted estudia para el examen de matemáticas. Bueno, ¿qué pasa si usted se toma un jugo de China? Vamos a ver por aquí, no hablan de tomar jugo de China. Aquí dice, tomar un jugo de China es una condición necesaria. No, pues no puedo pasar de aquí para acá, ¿verdad? Me tomo un jugo de chinas. Ajá. Tomar café en la noche, una condición suficiente para levantarme. Me tomo un jugo de chinas. No. Ajá, mire. Si me tomo un jugo de chinas, míralo aquí. Si me tomo un jugo de chinas, entonces, ¿verdad? Porque esta es una condición necesaria, esta de acá es necesaria, o sea que esta es la hipótesis y esta es la condición, la conclusión, ¿verdad? Pues la conclusión es la que es la condición. Ah, perdón, aquí no está eso. Me tomo un jugo de chinas, ¿verdad? Si me tomo un jugo de chinas, entonces estudio para el examen de matemáticas. Y yo he llegado precisamente a que me tomo un jugo de chinas. Bueno, pues si me tomo un jugo de chinas, entonces estudio para el examen de matemáticas. Así que decimos, luego, según cuál afirmación, la afirmación E. Estudio para el examen de matemáticas. ¿Y qué pasa si llego a decir que estudio para el examen de matemáticas? Eso es a lo que yo quería llegar, ¿verdad? ¿Cómo pasar de C a A? ¿Verdad? Porque era la última condición que teníamos que demostrar. Que si partimos de C, que es que me tomo un jugo de chinas, que fue a donde llegué al probar de B a C, y ahora de ahí es que yo parto como hipótesis, ¿verdad? Me tomo un jugo de China. Entonces, fíjese que rápido llegué a que usted estudia para el examen de matemáticas, que es a donde tenía que llegar, a la A, ¿ve? Con usar la E nada más. ¿Ve? Si usted se toma un jugo de China, entonces, porque esto es una condición necesaria, está de arriba, y esa es la, perdón, no es necesaria. Si me tomo un jugo de China, nada más dice, entonces estudio para el examen de matemáticas, que veo aquí, me parece que dice necesaria, pero no, estudio para el examen de matemáticas, ¿ok? Si me tomo un jugo de China, entonces estudio para el examen de matemáticas y llego a la que es a donde yo quería llegar. ¿Se fijan? Pues ahí tiene la demostración de tiene esa prueba en cadena, ¿verdad? Partiendo de la A, paso a la B, partiendo de la B parto a la C y llego a la C, y partiendo de la C llego a la A, ¿ok? Muy bien, pues ahí tenemos ese ejemplo, ¿verdad? De cómo usted prueba un teorema por el método de la prueba en cadena, ¿okay? Si usted tiene tres o más afirmaciones que son equivalentes, o sea, que entre todas ellas existen una relación de bicondicionales. Y claro, si tuviera 4, pues tenía que pasar de A a B, de B a C, de C a D y de D a A. Y así. Eso recuerden cuando le digan las siguientes afirmaciones son equivalentes. Eso quiere decir que entre todas ellas, unas con la otra, existen relaciones de bicondicionales. No se olviden de eso. Bueno, pues con esto terminamos de ver las demostraciones, los métodos de demostración que utilizan los matemáticos para demostrar los teoremas. Fíjense que hemos demostrado teoremas que no tienen que ver absolutamente nada con matemáticas. Mire estos teoremas. Si estudio para el examen de matemáticas, entonces no tomo café en la noche. Si no tomo café en la noche, entonces tomo un jugo de China. Si no tomo un jugo de China, entonces estudio para el examen de matemáticas. Eso no tiene que ver absolutamente nada con matemáticas, excepto el que usted haya estudiado para un examen de matemáticas, ¿verdad? Pero no piense que no envuelve números, no envuelve figuras geométricas, no envuelve medidas estadísticas, que es lo que usted generalmente espera cuando hay un teorema que tiene supuestamente que ver con matemáticas. Fíjese que no tiene que ser teoremas que tengan que ver nada con matemáticas, ni con números, ni con figuras geométricas, ni con medidas estadísticas, ni con otras cosas que hay en matemáticas, ¿verdad? Sino que el método que se usa para demostrar teoremas de matemáticas se puede usar para demostrar teoremas que no tienen que ver absolutamente nada con matemáticas. Y usted verá muchos de esos ejemplos, ¿verdad?, de teoremas matemáticos, y verá funcionando estos métodos en esos teoremas matemáticos. Bueno, fíjese que nosotros hemos estado hablando de cuando usted demuestra algo, un teorema, tiene que argumentar válidamente, ¿verdad?, para poder decir que hizo la prueba del teorema correctamente. ¿Qué es eso de argumentar válidamente? Pues eso es lo que vamos a estudiar ahora en el siguiente tópico. Argumentos válidos. ¿Okay? Vamos a borrar por aquí.
Y eso es muy importante, que son argumentos válidos, porque con argumentos válidos es que usted logra demostrar teoremas, ¿ok? O sea, en esos argumentos válidos se aplican en esas técnicas que hemos visto para demostrar teoremas. Pues mire, ¿qué es un argumento, verdad? Primero, un argumento es un esquema que contiene dos o más datos y una o más conclusiones. ¿Ok? Ya usted verá lo que es eso. Segundo, un argumento se llama válido si la condicional que tiene a la conjunción de sus datos, perdón, vamos a decir mejor primero en este orden, si tiene como hipótesis a la conjunción de sus datos. Seguimos acá. Y como conclusión a cada una de sus conclusiones es una tautología. Y tercero, un argumento que no es válido se llama una falacia o un sofisma. ¿Eh? Bien. Ahí tenemos tres definiciones: lo que es un argumento, lo que es un argumento válido y lo que es una falacia o un sofisma, un argumento que no sea válido. ¿Ok? Por ejemplo, yo le voy a presentar aquí un esquema y usted me va a decir si ese esquema es o no un argumento. Dice, dato: si Julia aprueba el curso de matemática básica, entonces Julia se gradúa. Dato: Julia aprueba el curso de matemática básica. Conclusión: Julia se gradúa. Bien. Miren, a ver, pregunto yo. ¿Eso que yo les estoy presentando ahí es un argumento o no? Fíjense lo que es un argumento. Mira la definición acá. Un argumento es un esquema que contiene dos o más datos
y una o más conclusiones. Pues mire, yo tengo aquí un esquema que tiene, mire, 1, 2 datos. Y recuerde que si hay 2 o más datos, pues va siendo candidato, este esquema va siendo candidato a ser un argumento. Y además de esos datos tiene una conclusión. Así que tiene por lo menos, ¿ves? Porque tiene una o más conclusiones. Tiene 2 o más datos y una o más conclusiones. Pues esto es un argumento, porque contiene varios datos, 2 datos y varias conclusiones, una. ¿Okay? Esto es un argumento. Este esquema es un argumento. Pues contiene dos. Y si tiene dos, si tiene 2 o más datos, y en este caso tiene 2 datos, dato 1 y dato 2, ¿verdad? Y tiene que tener una o más conclusiones. En particular tiene una conclusión. Así que es un argumento, ¿verdad? Porque tiene 2 datos y una conclusión. Y con que tenga 2 o más datos y una o más conclusiones, ya ese esquema es un argumento. Es un argumento válido. Bueno, pues vamos a ver. ¿Cuándo es que un argumento se llama válido? Dice, si la condicional que tiene como hipótesis a la conjunción de sus datos y como conclusión a cada una de sus conclusiones es una tautología. ¿Ok? Bueno, como yo tengo que formar ahora una condicional de unas conjunciones con algo, ¿verdad? Pues tengo que primero traducir estos datos y esa conclusión a símbolos para poder formar las afirmaciones, ¿verdad? Porque recuerden que las afirmaciones contienen unas variables que corresponden a afirmaciones relacionadas de cierta manera, ¿verdad? Con conjunciones, disjunciones, condicionales, etc. Y para poder entonces determinar si es una tautología o no, pues tendríamos que hacer la tabla de valores, ¿verdad? De verdad, de esa afirmación. Bueno, pues para eso, primero, ¿qué tenemos que hacer? Identificamos las afirmaciones envueltas en los datos y la conclusión con variables. ¿Ok? Ese es el primer paso. Identificamos las afirmaciones en los datos y las conclusiones con variables. Ese es el primer paso que usted tiene que hacer para poder determinar si un argumento es válido. Bueno, vamos a ver en el primer dato. Fíjense que el primer dato es una condicional, ¿verdad? Si tal cosa, entonces tal cosa. ¿Cuál es la hipótesis? ¿Cuál es la afirmación que es la hipótesis en esa condicional? Que Julia aprueba el curso de matemáticas, ¿verdad? Recuerde que no incluye el sí, porque sí es parte de del conector de una condicional, ¿verdad? Julia aprueba el curso de matemáticas. Pues vamos a llamar esa afirmación P. P. Julia aprueba el curso de matemática básica, ¿verdad? ¿Cuál es la segunda afirmación en esa condicional? Que Julia se gradúa, ¿verdad? Vamos a llamarla Q a esa afirmación. Julia se gradúa. Bueno. Para terminar esta discusión, que ya se nos va a pasar unos 40 minutos de esta primera parte de la lección número 7, vamos a ver al segundo dato, ¿verdad? Fíjense que el segundo dato es una afirmación solita, que dice, Julia aprueba el curso de matemática básica. Fíjense que esa ya la tenemos, ¿verdad? Es la P. Así es que este segundo dato no aporta ninguna afirmación nueva, porque esta que está aquí es esta misma que estaba
como primera afirmación, como hipótesis de esa condicional que está en el primer dato. Y así es que este segundo dato no aportó ninguna variable nueva. Y la conclusión es Julia se gradúa, que mire que da la casualidad que es la afirmación Q, o sea que la conclusión de ese argumento no aporta tampoco ninguna afirmación nueva. Pues esas son las únicas dos afirmaciones que están envueltas en ese argumento, y con eso terminamos el primero de los pasos, ¿verdad? Para determinar si un argumento es válido, pues identificar las afirmaciones en los datos y las conclusiones con variables. Y de ahí en adelante seguimos entonces en la segunda parte de esta lección, donde espero verlos ya prontito. Hasta entonces.